Ya, nos quedamos aquí, ¿no? Ya, nos quedamos aquí. A ver, pero les voy a Listo, compartir. disculpe que le interrumpa, ¿le puedo aumentar la imagen un poquito? Ya, a ver, denme un momento, ¿ya? Ya, ahí. Ahí sí ven. Sí, Luisen, gracias. Ya. Entonces nos quedamos aquí, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es esta resta. Tenemos que restar estos dos valores. ¿Por qué? Porque este valor de aquí, el que voy a obtener aquí, que en este caso es un 2, va a multiplicar por este vector. ¿Sí? No se olviden que las operaciones que tienen mayor jerarquía son las raíces cuadradas, las potenciaciones, las multiplicaciones, las divisiones, las sumas y las restas siempre se hacen al final, ¿no? Siempre se hacen al final. Entonces aquí nosotros tenemos una multiplicación. Vamos a realizar primero esta multiplicación para obtener nuestro nuevo valor, que en este caso es este, y al final vamos a hacer la resta. Sí, entonces ya obtuvimos nuestro valor aquí. Dividimos. Para obtener este vector que tenemos acá, tuvimos que multiplicar cada componente del vector por el tiempo, que en este caso son 2 horas. ¿Sí? Aquí las horas, con las horas se simplificaron, por lo tanto las unidades me quedaron en kilómetros. El vector posición está dado en kilómetros, de este vector también ya está en kilómetros, por lo tanto, como tienen las mismas unidades, yo ya puedo restar estos vectores. ¿Qué pasaría si yo tuviese aquí kilómetros y acá tuviese kilómetros sobre horas? ¿Yo pudiese restar estos dos vectores si tienen diferentes unidades? No. No, ¿verdad? Deben tener las mismas unidades para yo poder sumar o restar esos vectores. Entonces, como ahora sí tienen las mismas unidades, ahora sí ya puedo restar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Los componentes en X se tienen que sumar o restar con los componentes en X. Los componentes en Y se tienen que sumar o restar con los componentes en Y. Sí, este es mi componente en X del primer vector. Y este componente en X se tiene que sumar o restar con el componente en X del otro vector, que en este caso es 130. Este 130 dentro del paréntesis es positivo, pero fuera del paréntesis hay un signo negativo. Por lo tanto, ahora este valor de aquí va a ser, aplico ley de signos, ¿verdad? Menos, por más es menos. Ahora este 130 es negativo. 35i menos 130i, ¿a qué es igual? Se tienen que restar y se conserva el signo del número más alto, que en este caso es el 130, se debe conservar el signo menos. 35 menos 130, ustedes pueden utilizar su calculadora, ¿no? 35 Menos menos 95, Luisa. 130, me da 95 95, y menos 95i. Menos Luego, ahora 95, vamos a sí. sumar o a restar el componente en y. En este caso, el componente en y de mi primer vector es 17, es positivo. Y el componente en y del segundo vector es positivo también, pero afuera hay un signo negativo. Entonces aplico ley de signos. Menos. Por más es menos. Por lo tanto, este componente en y ahora es negativo. ¿Sí o no? Sí. Sí está sí. entendido, ¿verdad? Aplicamos ley de signos. Menos por más es menos. Ahora este 104 es negativo. Por lo tanto, resto 17 menos 104, que es igual. En su calculadora colocan Menos 17 87. menos 104. Esto es igual a menos 87J, kilómetros. Por lo tanto, miren, ya hemos encontrado el vector posición inicial de la partícula, ¿sí? Cuando pasó una hora, ¿sí? Porque me pedía a mí que encuentre la posición que tenía la partícula cuando había pasado una hora, ¿sí? Y esta es la posición que tenía la partícula cuando pasó una hora. Ahora, ¿qué me pide el otro literal, el literal B? El desplazamiento realizado por la partícula desde el tiempo igual a una hora hasta el tiempo igual a 3 horas. Miren, esta es la posición final de la partícula, ¿no? Aquí el vector está expresado en un sistema de coordenadas geográficas, perdón, rectangulares. Sí, al inicio yo expresé este vector en función de sus vectores base, lo único que hice es aumentar la y y la j, sí, y en lugar de colocar aquí el punto y coma, coloqué el signo más porque el 17 es positivo, sí. Entonces, miren, la posición final de la partícula es esta. ¿En cuánto tiempo tuvo que En pasar para 3 que, horas. perdón? ¿Cuánto En 3 tiempo? horas. 3 horas, ¿verdad? Tuvo que pasar 3 horas para que la partícula se encuentre en esta posición. Y tuvo que pasar una hora para que la partícula se encuentre en esta posición. Ahora, el literal B me está pidiendo que encuentre el desplazamiento realizado por la partícula desde una hora a 3 horas. O sea, necesito la posición que tenía la partícula cuando pasó una hora y la posición que tenía la partícula cuando pasaron 3 horas. ¿Tengo esos datos? Sí, Luisa. Sí, ¿verdad? Ya los calculé. Esta es la posición que tenía la partícula cuando tenía 3 horas y esta es la posición que tiene tuvo la partícula cuando pasó una hora. ¿Y a qué es igual el desplazamiento? ¿A qué es igual el desplazamiento realizado por la partícula? El desplazamiento realizado por la partícula dice que es igual a qué? A la posición final menos la posición inicial. ¿Yo ya tengo estos datos? Sí, ya los tengo. Entonces solamente voy a reemplazar esos valores.
el desplazamiento realizado por la partícula es igual a posición final menos posición inicial. La posición final es el dato que me dio el ejercicio. 35i más 17j kilómetros. 35i más 17j kilómetros. Menos la posición inicial. ¿Y cuál es la posición inicial? Ese dato lo encontré en el literal A. Esta es la posición inicial. Menos, abro paréntesis, menos 25i menos 87j kilómetros. Y miren, aquí solamente voy a hacer una resta de vectores. De igual forma, voy a sumar o restar los componentes en X y voy a sumar o restar los componentes en Y. Este es mi componente en X del primer vector, 35i. Y el componente en X del segundo vector es un valor negativo, menos 95i. Pero miren, afuera hay un signo negativo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ley de signos Aplicar la menos ley Ley de de signos, signos. ¿verdad? Menos por menos es igual a Más. más. Entonces este 95 ahora es positivo. Entonces tengo que sumar 35i más 95i. 35i más 95 es igual a 130i. 130. Y listo. Ahora voy a sumar o restar los componentes en y. Este es el componente en y de mi primer vector. Es positivo. Este valor es positivo. ¿Cuál es el componente en y del segundo vector? Es este. Negativo, menos 87. Pero afuera del paréntesis hay un signo negativo. Por lo tanto, también aquí debo aplicar la ley de signos menos. Por menos es igual a Más. más. Por lo tanto, este 87 ahora es positivo. Positivo. El 17 de acá también es positivo. Por lo tanto, esos dos valores se suman. 17J más 87J, que es igual a más 104J. ¿Qué? Kilómetros. Y mire, y he encontrado el valor del desplazamiento realizado por la partícula en el tiempo igual a 1 hora, al tiempo igual a 3 horas. ¿Cuál hubiese sido otra forma para encontrar el desplazamiento? Acá tengo fórmulas, ¿verdad? Dice que el desplazamiento es igual a ¿qué? ¿A qué dice que es igual el desplazamiento? Esta es otra fórmula que yo puedo utilizar. Velocidad. A velocidad Tu por velocidad por el tiempo. variación del tiempo. El tiempo. Entonces, miren, esta fórmula de aquí también hubiese podido... me pasé. Esta fórmula de aquí también yo la hubiese podido utilizar para encontrar el desplazamiento. La voy a hacer acá, ¿no? Acá abajo. Ya, miren. Voy a utilizar la otra fórmula, ¿no? Desplazamiento, o el vector desplazamiento es igual a ¿qué? Al vector velocidad Sobre la por la variación. variación del tiempo. del tiempo. Yo tengo la velocidad. El ejercicio me da como dato la velocidad de la partícula o del móvil. ¿Me da como dato o no me da como dato la velocidad? Sí, listen. Sí, ¿verdad? Entonces aquí está la velocidad. Dice que es 65i más 54j. 65i más 54j. 65i más 54j kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora. Que multiplica a la variación del tiempo. Aquí me pedía el ejercicio que encuentre el desplazamiento realizado en t igual a 1 hora hasta t igual a 3 horas. ¿Cuál es el tiempo final y el tiempo inicial? El tiempo inicial es 1 hora y Y el tiempo final es 3 horas. Entonces de aquí debo restar esos dos valores, ¿verdad? 3 menos 1. Tiempo final menos tiempo inicial. Y esto está en horas. Horas con horas se simplifica. Por lo tanto, ¿en qué unidades me va a dar este resultado? Kilómetros. En kilómetros. Hago esta resta, ¿verdad? 3 menos 1 es igual a 2. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Multiplicar cada componente, multiplicarlo por el tiempo. 65 por 2, ¿a qué es igual? A 130. A 130i. Más 54 por 2, ¿a qué es igual? 104J. 104j. Cierro los paréntesis. ¿Sí? ¿En qué unidades está dado el desplazamiento? Kilómetros. Kilómetros. Y miren, este resultado que está aquí es igual al resultado que está acá. Sí. Sí. Ya. ¿Cuál de las dos fórmulas les pareció un poco más fácil utilizar? ¿O La las dos segunda. o las dos estaban fáciles? Las Las dos están iguales, iguales. dicen. Ya, las Sí. dos. La Y miren, segunda un poco más fácil. ya, bueno, entonces miren, ustedes pueden utilizar cualquier fórmula. Ustedes aquí tienen las fórmulas. Ustedes pueden utilizar cualquier fórmula para encontrar el mismo resultado. Miren, es más, ni siquiera tenía que haber hecho esto. ¿Saben por qué? Porque si nos volvemos a la primera fórmula, la que aplicamos acá arriba, miren lo que dice. Vector posición inicial es igual al vector posición final menos velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Miren, esto que está aquí
Es lo que está descrito acá, ¿verdad? Lo que hice yo acá con color rojo, ¿sí o no? Miren, Sí. esto que está aquí. Esto de que está aquí no es lo mismo que está acá. Sí, Luis. Sí, entonces miren, ahí ya estaba calculado el desplazamiento realizado por la partícula. En el primer literal, en el literal A. Miren, 130 I más 104 J kilómetros. 130 I más 104 kilómetros, que es el dato que está aquí o es el mismo dato que hemos encontrado acá. ¿Sí? Entonces, por favor, tienen que ser ustedes muy observadores cuando utilicen las fórmulas. Sí, tienen que ser muy observadores para que se den cuenta que en ocasiones ustedes ya encuentran los resultados. ¿Sí? Entonces, miren, pueden utilizar esas fórmulas, ¿no? Bueno, la práctica, ¿no? Ustedes tienen que practicar para que esto no se les olvide. Por favor, no se olviden también. Yo siempre les repito, cuando yo hablo de la palabra dirección, estoy hablando del ángulo. Dirección igual a ángulo. No se olviden, deben tomar apuntes de todo lo que les digo, ¿no? Ahora, ¿qué me está pidiendo el literal número C? Perdón, el literal C. El literal C me dice que encuentre la distancia recorrida en el intervalo anterior. La distancia recorrida en el intervalo anterior. O sea, aquí yo tengo, ¿sí?, calculado mi vector desplazamiento. El vector desplazamiento. ¿Qué pasa si yo encuentro el módulo de este vector? El módulo de este vector, ¿qué representa? También yo La les había dicho rapidez. antes. No. El módulo del vector velocidad representa la rapidez. El módulo del vector velocidad representa la rapidez. Pero el módulo del vector desplazamiento, ¿qué representa? ¿Qué representa? Esto también ya lo habíamos hecho antes, ¿sí? Antes ya habíamos hecho este tipo de ejercicios. Yo les había dicho, y también les había hablado de esto, de que el módulo del vector velocidad representa la rapidez, y el módulo del vector desplazamiento, ¿qué representa? Irán tomando apuntes, por favor. El módulo del vector desplazamiento representa la distancia. La distancia es una magnitud escalar, ¿sí? La distancia es una magnitud escalar. Por lo tanto, ahí yo no voy a colocar la flechita encima si es que voy a representar la distancia. Entonces, el módulo del vector desplazamiento, por favor, tomarán apuntes. El módulo del vector desplazamiento representa la distancia. Distancia. Aquí literal se me dice que encuentre la distancia recorrida en el intervalo anterior. Este es el intervalo anterior, de 1 hora a 3 horas. Sí, yo acá tengo mi desplazamiento. Este es el desplazamiento. Me está pidiendo que encuentre la distancia. Como yo necesito encontrar la distancia, por lo tanto voy a calcular el módulo de este vector, el módulo. Para encontrar el módulo de un vector, ¿qué tengo que usar? El teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Entonces, miren, el vector de desplazamiento es un vector. Por esa razón coloqué arriba una flechita. Es igual a 130i más 4j kilómetros. ¿Sí? Entonces necesito encontrar el módulo de este vector. Uso el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Que es igual al componente en x, que en este caso 130 al cuadrado, más el componente en y, que en este caso 104 elevado al cuadrado. Cierro el paréntesis, coloco el igual y el resultado que me va a dar es este, 166,48 kilómetros. 166,48 kilómetros. Este es el módulo, ¿sí?, del vector desplazamiento. Ahora bien, este vector, este vector está expresado en función de sus vectores base. Lo quiero expresar en un sistema de coordenadas polares. Necesito encontrar el ángulo polar. Para encontrar el ángulo, ¿qué tengo que utilizar? La función trigonométrica tangente, ¿verdad? Tangente de teta, que es igual a ¿qué? Al componente en y, que en este caso es 104, dividido para el componente en x, que en este caso 130, dividido 104 para 130, que es igual 104 dividido para 130. Esto me da igual a 0,8. Listo. Pero yo necesito saber el valor del ángulo, o sea, teta. Entonces yo digo, teta es igual a la tangente a la menos 1 de 0,8. De 0,8. ¿Sí? Shift tangente a la menos 1 de 0,8. Aquí es igual 38,65. Es un valor positivo, me dio 38,65. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está ubicado este vector desplazamiento? ¿En qué cuadrante? En el primero, En el Luis. En el primer cuadrante. Por lo tanto, aquí me da un valor positivo. Si me está dando un valor positivo y dice que este vector se encuentra en el primer cuadrante, aquí se encuentra en el primer cuadrante. Y me dio, este valor de teta me dio un valor positivo, yo no tengo que sumar nada, ¿sí? Tendría que sumarle al valor de aquí, que equivale a ¿cuánto? A 0 grados. 0 grados más 38,66 grados, ¿a qué es igual?
A El mismo 38.000, valor. igual dice. El mismo valor, 38,66. Si en este caso me hubiese dado un valor negativo, entonces ahí sí, ¿para cuánto tenía que restarle yo? Si está ubicado en el primer cuadrante. 90. 90, Para exactamente. Menos 90 90. grados. 90 menos 38,66. Si hubiese sido negativo, pero como salió positivo, tengo que sumarle 0 grados más 38,66. Y 0 más 38,66 es igual a 38,66. Por lo tanto, ese es mi ángulo polar, mire. 38,66 grados. Y listo. Pero lo único que yo necesitaba calcular realmente no era el ángulo. ¿Sí? Lo único que yo necesitaba calcular era el módulo del vector, porque me está pidiendo en el literal C que encuentre la distancia recorrida. Y el módulo del vector de desplazamiento representa la distancia, ¿verdad? Ahora sabemos que representa la distancia. Entonces, mire, como aquí solamente voy a colocar el módulo, por esa razón y aquí ya no coloqué la flechita. Sí, porque no estoy expresando una magnitud vectorial, sino una magnitud escalar, solamente un valor numérico. 166,48 kilómetros. Y el módulo del vector de desplazamiento representa la distancia. Entonces yo digo que la distancia es igual a 166,48 kilómetros. Y miren, ya tengo mi respuesta. ¿Sí? Entonces no se van a olvidar. ¿Qué representaba el módulo del vector velocidad? La distancia. No, el módulo del La vector rapidez. velocidad. La Vector rapidez. velocidad. ¿Qué representa el módulo del vector velocidad? A la Es, dice. La rapidez. La rapidez. El módulo del vector velocidad representa la rapidez. El módulo del vector desplazamiento, ¿qué representa? La distancia. La distancia. La distancia. No se olviden de eso, no. El módulo del vector velocidad representa la rapidez. Velocidad, rapidez. Velocidad, rapidez. El módulo del vector desplazamiento representa la distancia. ¿Sí? ¿Cómo yo encuentro el módulo de un vector? ¿Qué tengo que usar para encontrar yo el módulo de un vector? Teorema de El Pitágoras. teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. No se olviden, para encontrar el módulo de un vector necesito usar el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cuál es su tarea? Su tarea es resolver este ejercicio. ¿Sí? Una partícula parte del punto. Mire, esta es la posición inicial de la partícula. Parte del punto, parte del punto. Entonces, ¿cómo yo represento el vector posición? ¿Con qué letra? ¿Con qué letra represento yo el vector posición? Con la R. Con la R minúscula. Con la R minúscula. No se olviden también de esto. El vector posición se representa con la R minúscula. Pero aquí dice una partícula parte. Entonces, ¿esta R es la posición final o la posición inicial? Inicial. Inicial, posición inicial. Y como es un vector, tengo que expresarle con una flechita arriba. Este vector está expresado en un sistema de coordenadas rectangulares. Yo necesito expresarlo en función de sus vectores base. ¿Cómo quedaría expresado este vector en función de sus vectores base? ¿Cómo quedaría expresado este vector en función? Menos 5 y... Menos 5 y... Más 3 Más 3 3 J. J. Cierro el paréntesis, metros. Mire, aquí este vector está expresado en un sistema de coordenadas rectangulares, pero ahora lo he expresado en función de sus vectores base. Aquí dice la partícula parte del punto. Cuando me dice parte del punto, perdón, me está hablando de la posición inicial de la partícula. El vector posición se representa con la letra R. Como estamos hablando de la posición inicial, acá debo colocar un sub-0, ¿sí? Y listo, miren, ya tengo mi primer dato. Esta es la posición inicial de la partícula. Y dice que se mueve con una velocidad constante. Sí, ¿por qué? Porque estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. Y en el movimiento rectilíneo uniforme, cualquier partícula, cualquier cuerpo se va a mover con velocidad constante. ¿Cuál es la velocidad? Es esta. El vector velocidad. 4i más 7j metros sobre segundos durante 7 segundos. Miren, este es el tiempo durante 7 segundos. ¿Sí? Y listo, me dice que encuentre la posición alcanzada por la partícula. Cuando me dice que encuentre la posición alcanzada por la partícula en este tiempo, ¿qué me está pidiendo que encuentre? ¿Qué posición? La posición final. Exactamente, que encuentre la posición final. Arriba están las fórmulas, ahí van a saber qué fórmula van a utilizar. Si tienen velocidad, tienen posición inicial y tienen tiempo. ¿Qué fórmula van a utilizar? Arriba están las fórmulas. ¿Qué me está pidiendo el literal B? El desplazamiento realizado. Entonces, para encontrar el desplazamiento también hay dos fórmulas. La fórmula que utilizamos acá, que es posición final menos posición inicial, o la otra fórmula que es igual a ¿qué? A velocidad, ¿sí? Por variación de tiempo, ¿sí? Cualquiera de las dos fórmulas, pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas, al final la respuesta va a ser la misma. Y acá me dice que encuentre la distancia recorrida. Si yo ya acá encontré el desplazamiento realizado por la partícula, para encontrar la distancia recorrida, ¿qué tengo que usar? ¿O qué tengo que calcular?
El teorema de Pitágoras. Exactamente, tienen que encontrar el módulo del vector, del desplazamiento. El módulo de este vector me va a dar la distancia recorrida. ¿Sí? ¿Ya está claro?